Marcos 7 en esta mañana, el Evangelio según San Marcos, capítulo 7. Trataré de ser breve, como ya escuchamos bastante de la palabra de Dios y al mismo tiempo quiero exponer bien la palabra de Dios en el tiempo estipulado. Marcos capítulo 7, porque después de la predicación entiendo que hay un pastel o dos pasteles para partir en celebración al hermano, así que vamos a tener esa pequeña celebración después del culto también. Marcos 7, póngase de pie y vamos a leer verso 1 hasta el verso 13. Por los que están leyendo sus Biblias desde el año nuevo, en el programa que tenemos, leyeron Mateo 15 durante esta semana. Y Mateo 15 es el pasaje paralelo de Marcos 7, o sea, hablan del mismo evento. Y precisamente lo que voy a predicar en esta mañana, Marcos 7, del versos 1 al 13, vamos a leer y después vamos a orar. Dice, se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber, y de los jarros, y de los vasos de metal, y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y en vano me honra, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijera al padre o a la madre, morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es curbán. Quiere decir, don mío a Dios, todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que distes. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Oremos, Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta exposición de la palabra de Dios. Qué palabras más poderosas de Cristo Jesús. Enfrentando un problema en su día. Señor, que en los últimos 2000 años no ha desaparecido este problema, más bien sigue de mal en peor. De poner a un lado la palabra de Dios para seguir las tradiciones. Te ruego, Padre, que hagamos nuestros oídos atentos a la palabra de Dios y el corazón abierto a lo que tú nos vas a enseñar. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, pueden tomar asiento. En este pasaje, Jesús toca el tema de las tradiciones, que en su día fueron dadas un papel de suma importancia, como vemos en este relato. Permíteme comenzar dando la definición oficial de lo que es una tradición, no insultando su inteligencia, simplemente dejando claras las cosas. Tradición es una transmisión de noticias, doctrinas, ritos, costumbres, hecha de generación en generación. Y las tradiciones aparecen en muchos diferentes contextos, de una forma muy personal. O sea, uno tiene una tradición personal de hacer cierta cosa, una tradición familiar, una tradición de una nación, y una tradición en una iglesia también. Las tradiciones suelen ser aprendidas por experiencia y observación en lugar de enseñanza formal. Y esto es muy fácil de probar. Por ejemplo, los que son de Guatemala, ¿cuál es la comida tradicional para el 24? Los tamales.
el ponche. Eso lo sabía yo también. ¿Sabe cómo lo aprendí? No porque uno me dio una instrucción a las tradiciones guatemaltecas, por experiencia y por observación. Por lo común así enseñamos las tradiciones y las costumbres y las culturas a nuestros hijos o a los que están a nuestro alrededor, a través de lo que nosotros consideramos importante. Y no es diferente en los días de Jesús. Es importante notar que las tradiciones son neutrales por sí. Sí, en este contexto son muy negativas, pero por una razón muy específica. Son neutrales por sí, pero cada una de las tradiciones deben ser juzgadas por la palabra de Dios. Por ejemplo, si es una tradición que involucra obediencia a Dios, es buena tradición. Uno puede decir, tengo la tradición de llegar a la iglesia. Tradición. Qué bueno. Obediencia al Señor. Tengo la tradición de leer la palabra de Dios a cierta hora. ¡Qué bendición! Es obediencia al Señor. Si alguien me dice, bueno, tengo la tradición de emborracharme para la Nochebuena o para el 31 del año, es pecaminoso, sin duda. Es una mala tradición. Y esas tradiciones, mis hermanos, hasta pueden ser tan innatas en la cultura que uno no lo ve como mal, pero sí está mal. Cualquier tradición, aunque sea arraigada en tu cultura, en tu identidad o en tu familia, si contradice la palabra de Dios, es pecado. Así que es muy importante reconocer eso. En lo que hallamos en este texto, una tradición que era neutral por sí, llegó a ser pecaminosa para los fariseos. Vamos a analizar 3 puntos en esta mañana. Primeramente, un acercamiento insincero. Un acercamiento insincero. En verso 1 dice, se juntaron a él los fariseos. Paren ahí. Él, ahí, ¿a quién se refiere? A Jesús. ¿Es bueno juntarse al Señor? Ya no saben que es la trampa. Muchas veces en los evangelios se acercaron, se juntaron, se allegaron a Jesús con el deseo o de ser sanado por Él, o de ver algún milagro de Él, o de escuchar su palabra. En Lucas capítulo 15, 1 y 2 dice que se llegaron a Él los publicanos y pecadores para oírle. Porque esos pecadores no tienen esperanza de nadie más. Así que al acercarse a Jesús era para recibir esperanza y palabras de vida. Y en esos casos, con motivos sinceros, se acercaron a Jesús. Pero en otros casos, cuando se acercaron a Jesús, era totalmente lo contrario. Dice, se juntaron a él los fariseos y algunos de los escribas. Mis hermanos, eran personas que tenían acceso a las escrituras. Es más, tenían el derecho de enseñar en la sinagoga. Vayan a Mateo 23, con su lugar en Marcos siempre, Mateo 23. Los fariseos eran muy conocedores de la palabra de Dios. Los escribas, ni digamos, su trabajo era copiar la palabra de Dios. Obviamente, tenían conocimiento de las escrituras. Sin embargo, Mateo 23, versos 2 y 3, dice, diciendo, sobre la cátedra de Moisés se sentaron los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os dijeren que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Jesús nota que las enseñanzas verbales de los escribas y fariseos eran buenas enseñanzas, eran correctas. Dice, deben guardar lo que les están mandando guardar. El problema con ellos es que su ejemplo, su andar no cuadra con su hablar. Ellos viven de una manera muy distinta a lo que enseñan. Entonces deben obviar su conducta, deben obviar lo que hacen en sus casas y prestar atención cuando están predicando la palabra de Dios. Leímos el pasaje para que vean que eran expertos en las escrituras. Sin embargo, Mateo
Marcos, Lucas, Juan y el libro de Hechos también, vemos que eran oponentes, por lo general, al Evangelio. Cada vez que usted encuentra los fariseos y escribas, casi siempre es un contexto negativo. En alguno que otro caso, un fariseo o un escriba, uno singular, venía buscando la verdad. Pero como grupo, mis hermanos, siempre eran adversarios al Evangelio de Cristo. Ahora vuelvan a Marcos 7. Aquí están, juntándose a Jesús. Pero les dije que es un acercamiento insincero, porque sus intenciones no eran nada de noble. Sus intenciones, en vez de escuchar de Jesús, en vez de aprender de él, del maestro, eran para acusar y para condenar. Miremos, mis hermanos, que en versículo 2, dice, los cuales, viendo algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Ahora, muchas veces cuando venían los fariseos con malas intenciones, ellos escondían sus intenciones con una pregunta. Por ejemplo, en este caso, verso 5, preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? ¿Saben qué? Muchas veces las preguntas que no son hechas en sinceridad simplemente esconden una intención mala que el preguntador tiene. En este caso, los fariseos querían abrir un debate con Jesús. Pero en vez de ir para declarar la guerra, vienen a escondidas con una pregunta. Vayan a Marcos 10 y van a ver que ahí lo hace también. Marcos 10, verso 2. Y llegándose los fariseos, le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer. ¿Ya ven? El mismo grupo, los fariseos, viniendo con esas preguntas que son para provocar, preguntas que a la verdad no son de corazones sinceros. Marcos 2, igual, Marcos 2:16. Solo para que vean, era su forma de obrar, venir con preguntas insinceras. Marcos 2:16, los escribas y los fariseos, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a sus discípulos, ¿qué es esto que él come y bebe con los publicanos y con los pecadores? ¿Ya ven? Preguntas hechas pero sin sinceridad. Déjenme decirles, no todas las preguntas son hechas en sinceridad y no todas ameritan una respuesta. Muchas veces Jesús no respondía según querían. Porque él no iba a, responder al necio según su necedad. Así dice Proverbios 26, verso 4. No respondáis al necio según su necedad para que no sea semejante a él. Ahora, hay casos cuando uno usa discreción y ven que una respuesta ayudaría a la persona, ayudaría a otros más y decide responder. Pero en otros casos, mis hermanos, se requiere discreción para saber quién está haciendo la pregunta. Aquí tengo la costumbre de abrir el foro para preguntas y lo sigo haciendo y es parte de mi carácter, lo aprendí de mi padre. Durante los años, que son ya 15 años, no una ni dos veces, alguna pregunta hecha no es porque quiere una respuesta de su servidor. Quiere abrir un debate o quiere mostrar algo que saben y requiere discreción, como Jesús mostró, para no caer en ese gancho. Y no solamente está hablando de aquí, sino estando en otros lados, preguntas que son hechas, preguntas que se me hacen, con el fin de entrar en algún debate. Y les digo, es un acercamiento insincero que hicieron al Hijo de Dios. Por Marcos 7. Miren esto en verso 2. Los cuales, viendo algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. ¿Por qué yo digo que era un acercamiento insincero? Porque al venir supuestamente a él, verso 1, se juntaron a él.
O sea, queremos ir a donde está Jesús. ¿Dónde está Él? Tal ciudad. Ahí vamos. Y al llegar allá, en vez de fijarse en Jesús, ¿en quién se están fijando? ¿Qué dice verso 2? Viendo a algunos de sus discípulos. Mis hermanos, déjenme decirles esto. Y eso es para el bien de todos los que están aquí, como cualquier persona que está viendo por otros medios. Si tú vienes a Jesús, entre comillas, si tú vienes a una casa de adoración, sea esta, sea cualquier otra iglesia, debes enfocarte en Cristo, no en sus discípulos. Porque al enfocarse en sus discípulos, ¿sabes qué? Te vas a desalentar, te vas a desanimar. Uno que otro de esos discípulos te va a quedar mal. Pero si tú llegas a Jesús con el deseo de conocer a Jesús, entonces lo que hagan los discípulos no va a afectar tu vida espiritual. Pero si tú te enfocas en los discípulos, siempre habrá críticas y motivos para desanimarse. Ellos observan, verso 2, que los discípulos comían pan con manos comunes. O sea, estarían trabajando, estarían en el mercado, llegan a casa, comienzan a picar los rábanos y los pepinos y las zanahorias, hacen su ensalada, hacen la carne y una vez al ataque y comienzan a comer. Qué sorprendente para los fariseos. Dijeron, ¿cómo es posible que después de preparar todo eso no dignan de lavarse las manos antes de comer? Y tal vez cualquier madre diría, amén. Porque enseñamos a nuestros hijos lavar las manos antes de comer, por lo común. Y esto no es para contradecir lo que usted como madre enseña a sus hijos. Jesús enseña que algo mucho más importante que lavarse las manos. Es higiénico, es bueno, correcto. Si usted tiene capacidad de hacerlo, hágalo. Ahora si está comiendo en el campo y no hay agua, pues ni modo. Haga lo mejor que pueda, ore por la comida primero. Pero si usted puede lavarse las manos, hágalo. Pero esa tradición de lavarse las manos, esa costumbre entre los judíos, había llegado a tener un papel demasiado importante en sus vidas. Miren versos 3 y 4, y seguramente sus Biblias están en paréntesis, ¿verdad? No es que sea una añadidura, simplemente es el evangelista Marcos describiendo, explicando algún detalle acerca de esa tradición. Dice, porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición, ¿de quién? De los ancianos. O sea, por más noble, por más buena que sea esta tradición de lavar las manos, ¿de quién vino? ¿Dónde originó? Con hombres. Ancianos, pero de hombres. Dice, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como lavaduras de los vasos de beber, de los jarros, de los vasos de metal y de los lechos. La tradición involucraba lavamiento de manos, vasos, jarros, hasta las mismas camas. Y podemos entender por sus escritos que los judíos no solamente lo hacían por higiene, sino por servicio, según ellos, a Dios. Por ponerse de manos a Dios. O sea, algún simbolismo espiritual le daban. Pero vuelvo al punto. Esta tradición originó con los hombres. Por más noble que haya sido, originó con los hombres. Sin embargo, miren lo que dice al final del verso 2. Los condenaban. Los fariseos condenaban a los discípulos por no seguir una tradición humana. Para que vean lo ilógico que es esto. Ya nombramos una tradición guatemalteca, ¿verdad? Para el 24, comer tamales. Guatemaltecos. ¿A usted se le ocurriría condenar un paisano porque no comió tamales el 24? De ninguna manera.
Tal vez va a decir, wow, qué raro, no está comiendo tamales. Pero no le cruzaría por la cabeza decir, es digno de condenación porque no comió tamales para el 24. Sería ilógico, irrazonable, caprichoso decir eso. Pero es exactamente lo que los fariseos estaban haciendo. Ustedes están violando la tradición de los judíos siendo ustedes judíos. ¿Cómo se atreven a desafiar la tradición de los ancianos? Y ahí vuelvo al punto. Las tradiciones pueden ser tan arraigadas en nuestra cultura, en nuestro país, que pensamos que para violarla es como para negar la patria. Así pensaron ellos. Estaban tan unidas a su tradición que vino de los hombres que lo vieron como una gran afrenta que los discípulos no siguieran su tradición. En su pregunta, versículo 5, confiesan que no era una ley de Dios. Miren esto, verso 5, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Ellos mismos confesaban que no era la ley de Dios. Confesaban eso, que era una tradición de los ancianos. Y esto es la razón por la cual Cristo les responde tan severamente, como vamos a ver ahora. Vamos a ver la respuesta cortante. Primeramente, déjenme decirles esto. Hay una noción de que Jesús era de palabras suaves siempre, y que se preocupaba por los sentimientos de los demás cuando hablaba. Y tal vez por los artistas de la antigüedad que lo escultaron, que hicieron estatuas de Jesús como si fuera un afeminado. No es el Jesús de la Biblia. Vemos a Jesús respondiendo muy severamente en varias ocasiones si lo ameritaba la situación. Jesús provee una respuesta cortante, como espada de doble filo que corta. Salieron las palabras de la boca del maestro. Verso 6, miren esto. Y yo sé que verso 6 tiene como introducción, ¿verdad? Y respondiendo él les dijo. Pero si hablamos de su respuesta, ¿cómo inicia? Hipócritas, o sea, tan pronto hacen la pregunta que la próxima palabra de los labios del Hijo de Dios es hipócritas. ¿Creen ustedes que Jesús se preocupó por sus sentimientos? Espero que no se ofenden con esto. De ninguna manera. Él iba a decir la verdad, mis hermanos, sin importar cómo lo haya recibido la audiencia. Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Vamos a ver, mis hermanos, que Jesús responde con tanta sabiduría. Primeramente, usó una palabra que nadie quiere escuchar. Que te llamen pobre, feo, flaco, gordo, no hiere tanto como que te llamen hipócrita. ¿No es cierto? Nadie quiere ser tachado como hipócrita. Nadie. En ningún contexto. Sin embargo, Jesús los tacha como hipócritas. Hipócritas. ¿Qué es ser hipócrita? Bueno, uno que actúa con hipocresía. Pues, ¿qué es hipocresía? Fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a lo que verdaderamente se tiene o se experimenta. Es tener doble cara, doble vida, vivir una mentira, diríamos que es ser un hipócrita. Ahora, es notable que Cristo cita las Escrituras. Mientras sus adversarios citaban la tradición de los ancianos, Jesús dice, bueno, hipócritas, y les voy a citar la Biblia del libro de Isaías. Va en Isaías 29. Y este es el pasaje que Jesús citó. Isaías 29, en paréntesis o de paso, ¿saben por qué Jesús pudo citar la Biblia? Va a decir, porque era Dios, lo sabía todo. Bueno, dejando eso a un lado. Porque la palabra
la había leído, la había estudiado, era parte de su ser. Le voy a decir, tú no puedes citar algo que nunca has leído. Jamás. Yo sé que cada quien tiene diferentes capacidades mentales para memorizar, pero estoy seguro porque creo lo que Jesús dijo, que el Espíritu Santo traerá a tu memoria las cosas que te he enseñado. Pero primero tienes que recibir la enseñanza para poder recordarte de la enseñanza. No hay forma de tener la Biblia cerrada en tu hogar colectando polvo y así poder citar las Escrituras. No es posible. Si usted hace el esfuerzo de leer la palabra de Dios y meditar en ella, Dios puede traer a tu memoria en el momento preciso exactamente lo que usted necesita. Cierro paréntesis. Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se me acerca con su boca y con sus labios me honra, mas su corazón alejó de mí y su temor para conmigo fue enseñado por mandamientos de hombres. Vuelvan a Marcos 7. Noten que Jesús cita la palabra de Dios acerca de su hipocresía. Ahora, mientras sus oponentes acudían a la tradición como su autoridad, Jesús acude a las Escrituras como su suprema autoridad, poniendo así muy en gran manifestación la autoridad suprema del creyente que tiene que ser la palabra de Dios por encima de cualquier tradición inventada por los hombres. Ahora, en su respuesta, Jesucristo enseña los peligros de valorar demasiado las tradiciones. Primeramente, guía a la hipocresía, ¿verdad? En versículo 6, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios, con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Su hipocresía se manifestó en honor de labios. ¿Qué es eso? Decir las cosas correctas. Decir las cosas correctas. Pero con un corazón que estaba lejos del Señor. Que esto produce lo que llamaríamos adoración vacía, adoración hueca. Honrar en vano es no adorar en espíritu y en verdad. En Juan 4:24 Jesús dijo que debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. El contraste de eso es dar honor de labios y no de corazón. Porque ya no es de verdad, es de labios, es puro hablar nada más. Hay una segunda tentación. Las tradiciones promueven un alejamiento de la palabra de Dios. Miren versículo 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres. Wow. Tenían en su posesión las escrituras, rollos, ¿verdad? Ahora bien, quiero que sepan algo. En ese entonces, no cada persona tenía su propia copia de las escrituras. Originalmente, ¿en qué fue escrita la ley, los 10 mandamientos? En piedras. ¿Cuántas copias hizo Dios? Bueno, 2 tablas, pero, ¿verdad? La primera se quebró, estaba la segunda. Pero no hizo 1,000,000 de copias para todos ellos. Eventualmente comenzaron a escribir, el propio rey tenía que hacerlo. Pero generalmente hablando, pocas personas tendrían acceso a los originales y a los escritos, a las escrituras que Dios había dado. ¿Qué significa? Que los oyentes tienen que depender de que lo que estuviesen leyendo fuera cierto. Hoy en día, cada persona aquí pudo haber venido. Digo pudo haber venido porque no sé, no voy a pedirle que levante la espada. Cada quien pudo haber venido con su propia copia de la palabra de Dios, en forma así, tinta y papel, o hasta en forma digital. Usted puede verificar todo lo que estoy leyendo de la Biblia, ¿no es cierto? Todo, sin lugar a dudas. Vemos en Marcos 7, ya perdí mi lugar, que ellos dejaron
la palabra de Dios. Dejaron el mandamiento de Dios para retener, para aferrarse a la tradición de los hombres. Supongamos que como maestro, como pastor, tengo a mi disposición la santa palabra de Dios para enseñarles, y tengo otro cuadernito de tradiciones humanas. Ahora, usted está pensando, predícanos la Biblia, predícanos lo que Dios ha dicho. Espero que sea su mentalidad. Y si usted viene aquí regularmente, si eso no es su mentalidad, me sorprende que sigues aquí. La verdad. Porque aquí promovemos, ¿qué? La palabra de Dios, sin duda alguna. Vemos que ellos, los fariseos, cerraron sus rollos, los pusieron a un lado y enseñaron la tradición de los ancianos como si fuera mandamiento de Dios. ¡Wow! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Decir, yo voy a engañar a este pueblo, haciéndoles pensar que mis tradiciones son de igual o mayor importancia que la palabra de Dios. Ahora, les voy a decir, es un mal trueque dejar la palabra de Dios para enseñar tradiciones. En Jeremías 2, verso 11, Dios habla de aquellos que trocaron la gloria de Dios por aquello que es corruptible. Trocaron la presencia y la gloria del Dios vivo por ídolos, por estatuas. ¡Qué necios! De igual necedad es trocar la palabra, la santa palabra de Dios por tradiciones humanas. Vayan a Salmo 19. ¿Por qué ponemos tanto énfasis en la palabra de Dios? Porque ninguna otra palabra, ni la palabra de ningún sabio, de ningún pastor, ningún misionero evangelista, puede igualarse a lo que la palabra de Dios puede cumplir. Salmo 19, versos 7 al 11. Miren esto, para que vean un ejemplo, ¿verdad?, de lo que hace la palabra de Dios. La ley de Jehová es perfecta. Pregunta, ¿mi palabra es perfecta? ¿Mi palabra es infalible? No. Soy un hombre. Yo puedo tener un desliz de labios. Pero la ley de Jehová es perfecta. Que convierte el alma. El testimonio de Jehová, fiel. Ahora, yo deseo ser fiel a mi hablar. Pero si usted revisa toda mi vida, no es así. El hombre y la mujer no puede estar tan fiel como es Dios. ¿Qué hace, sabe el pequeño? Los mandamientos de Jehová son rectos. Su pastor puede poner normas y reglas que son o muy severas o muy livianas, porque soy un hombre. Pero lo que Dios manda es recto, es correcto, es justo, es apropiado, no puede ser mejorado, que alumbra los ojos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado y dulces más que miel y que la que destila el panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Un breve resumen de lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Vuelvo a la pregunta, ¿quién en su juicio cabal deja esto a un lado? Deja lo que es la fuente de vida y luz, alegría, gozo, rectitud, fidelidad, verdad, y decir, bueno, yo voy a enseñar tradición de los hombres. Alguien demasiado creído, o necio, o engañado, o las tres cosas. Alguien que cree que su tradición, que su palabra es más importante de lo que Dios ha dado. Vuelven a Marcos 7. Hay un tercer peligro de tradiciones que encontramos aquí. Está en verso 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Las tradiciones pueden ser usadas para invalidar el mandamiento de Dios. Ahora, cuando hablamos de invalidar,
hablamos de anular. Yo sé que no es posible desaparecer la palabra de Dios. Vive, permanece para siempre, aunque el hombre lo destruya, siempre está allí. Entonces, ¿de qué está hablando Jesús cuando dice, bien validáis el mandamiento de Dios? En sus mentes, para ellos mismos, ellos invalidaron la palabra de Dios con sus tradiciones. Jesús da un ejemplo de esto en versos 10 y 11, para que no haya preguntas, ¿verdad? Para que sepan exactamente de qué está hablando. Verso 10 cita a Moisés, honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20, verso 12, el quinto mandamiento. Es repetido en Deuteronomio, repetido en el libro de Efesios, Colosenses también. Honrar a padre y a madre. También está escrito, el que maldijera al padre o a la madre morirá de muerte. Ahora, si miramos alrededor ahora, y vamos al supermercado, a una tienda, dimos, wow. Me imagino que en ese entonces muchos niños murieron, porque hoy en día es tan prevalente ver a chicos que maldicen a sus papás como si no fuera nada. Se ve, se oye, es triste, es una plaga. Y pensamos equivocadamente que así eran tiempos bíblicos. Les voy a decir, bueno, quiero que vean esto, Éxodo 21, para que sepan que Jesús no estaba inventando nada, así es lo que dice la palabra de Dios. Éxodo 21, verso 17. Dice, igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Y usted dice, ¿y cuántos chicos murieron? Probablemente muy pocos. Muy pocos, si es que alguno murió. ¿Por qué lo digo? Porque la severidad del castigo es una gran fuerza disuasoria al delito. Por ser tan severo el castigo por maldecir a los padres, sirvió como gran impedimento, como gran freno a un muchacho que se le antojara maldecir a sus padres. Si tú supieras que era pena de muerte por maldecir a tus padres, lo vas a pensar 2 o 3 veces. Y probablemente no lo va a hacer. Así que hoy en día, porque no hay castigo severo, padres que siquiera castigan a sus hijos corporalmente, no nos debe sorprender entonces cuando vemos muchachos que maldicen y deshonran a sus padres. Vuelvan a Marcos 7. Entonces, Jesús menciona esto, de honrar a los padres, y si tú los maldices eres digno de muerte. Pero ahora Él va a hablar de una tradición que ellos tenían, verso 11. Y vosotros decís, miren el contraste, verso 10 y 11. Moisés dijo, el legislador dijo, el que Dios usó para dar los 10 mandamientos dijo, y vosotros decís. Es decir, ustedes se creen de igual manera de autoritativos como Moisés. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es Corbán. Corbán no es español, Corbán no es inglés. Gracias a Dios que Marcos incluye en paréntesis lo que significa. ¿Lo tienen ahí? Corbán, ¿qué quiere decir? Exactamente. Corbán significa, es una palabra hebrea, significa ofrenda o don a Dios. ¿Qué estaba pasando entonces? Estos fariseos hacían un voto con sus recursos, diciendo, esto es lo que tengo ahorrado en mi clavo, eso es dedicado para Dios. Así que si mamá o papá me eche un telefonazo pidiendo dinero, pidiendo remesa, no lo voy a hacer porque le voy a decir que ese dinero es para Dios únicamente. Te dice, wow, qué cruel lo que estaba pasando. No vamos a ayudar a papá ni a mamá en su necesidad, aunque no por nada, pero ellos nos cuidaron nosotros cuando éramos pequeños. Que no por nada, cuando no podíamos valer por nosotros mismos, ellos nos daban de todo, desde la cuna hasta que nos fuimos de la casa.
Si ellos me llaman pidiendo algo, se los voy a negar y voy a usar mi tradición para justificarlo. Dice Jesús, han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Ustedes creen que en los ojos de Dios están justificados? De ninguna manera. Su práctica ha venido a ser pecaminosa porque están deshonrando a sus padres. Pero pregunta, ¿qué tienen que ganar con decir esto? Si yo tengo un dinero ahorrado y yo digo a las gentes, a mis hermanos en la fe, a los líderes, es Corbán. La gente me ve como muy generosa, muy piadosa. En los ojos de los demás me veo muy bien. Me veo muy seguidor de Dios, muy devoto a mi Dios. Pero en los ojos de Dios, ¿cómo me veo? Como un ratero. ¿Por qué? Porque estoy tomando lo que debería ser para honrar a mis padres y a través de una justificación propia, diciendo que es para Dios. Y dice Dios, eso no cuadra conmigo. Dice Jesús, han invalidado el mandamiento de Dios por su tradición. Están deshonrando a sus padres. Pero miren esto es lo hermoso de Jesús. Al final del verso 13. Invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, yo escogí un ejemplo, pero hay muchos que podría nombrar. Yo creo que sus palabras cayeron pesadas a los fariseos, porque ellos mismos sabían que tal vez con cada mandamiento buscaban un escapatorio por decir, bueno, no estoy violando la ley. Técnicamente, en espíritu sí lo estoy haciendo, pero técnicamente no. Jesús tuvo merced de ellos en no nombrar 100 tradiciones equivocadas que ellos tenían. Ahora bien, mis hermanos, para ellos, la palabra de Dios había sido sublevada por sus tradiciones para su propio detrimento, su propio perjuicio. Ellos instalaron como autoridad suprema la tradición por encima de la palabra de Dios. Pero digo que es para su propio perjuicio por algo. Juan capítulo 12. Versos 47 al 50. Juan 12, 47 al 50. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. En verso 48, Cristo habla de un día final, día postrero. ¿Cuál será el medio por el cual alguien será juzgado en ese día final? ¿Por tradiciones? De ninguna manera. Por la palabra de Dios, por la palabra de Cristo. Así que si yo sé que al final de mi vida eternal yo seré juzgado por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, entonces, ¿por qué voy a regular mi vida por algo inferior? Cuando al fin y al cabo no tiene nada que ver con la eternidad. Cuando al fin de todo, lo que realmente me va a juzgar, va a examinar mi vida, no es mi aferro a tradiciones culturales, tradiciones familiares, tradiciones eclesiásticas, sino la palabra de Dios. Esas gentes, los fariseos en ese entonces, gentes hoy en día que no lo hacen, se van a encontrar con una gran sorpresa un día. Si quieren protestar diciendo, no, yo fui fiel a mi tradición, Dios diría con todo respeto, ¿qué me importa su tradición? Les di mi palabra. Les di mi palabra. Y les dije que les voy a juzgar por mi palabra. Así que era capricho de ustedes, juzgarse por aferro a tradiciones. Colosenses 2. Ya terminamos con Marcos, pueden dejarlo atrás. Vamos a Colosenses 2.
y vamos a terminar aquí. Solo quería mostrarles un aviso muy solemne que el apóstol Pablo hace. Colosenses 2, versos 8 al 10. Mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, en Cristo, habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, Dios manifestado en la carne. Y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Un aviso solemne o serio aquí que Pablo da: mirad que nadie os engañe. Existía en los días de Pablo lo mismo que existía en los días de Jesús: un aferro, una inclinación a las tradiciones de los hombres en lugar de aferrarse a Cristo. Miren, verso 8 al final: sigue tradiciones y no según Cristo. Por eso les dije, casi siempre tradiciones y costumbres están en opuesto a la palabra de Dios y al Hijo de Dios. Luego Pablo explica por qué Cristo merece el primer lugar. Verso 9, porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente. O sea, si tú crees de todo corazón que Jesús es Dios manifestado en la carne, ¿cómo no le vas a dar el primer lugar? ¿Por qué decir que es más importante X tradición? Cuando enseñó entre nosotros, cuando se apareció a mí, diría Pablo, Dios manifestado en la carne con sus palabras y sus mandamientos, ¿cómo entonces voy a buscar otra autoridad? Otra razón que Él da está en verso 10. Y en Él estáis cumplidos. Estamos completos en Cristo. ¿Qué significa eso? Que todo lo que necesitamos y quisiéramos tener, lo encontramos en Él. Analizando su vida, sus palabras y su ejemplo. Es caprichoso buscar llenar vacíos en la vida con tradiciones humanas, si estamos completos en Cristo. Verso 10 sigue: el cual es la cabeza de todo principado y potestad. Tenemos que estar alertos para cualquier tradición que es dada más importancia que la palabra de Dios y de Cristo, por más noble y buena que parezcan ser. Colosenses 1:18 dice que Él debe tener la preeminencia en todo. No caigamos en el engaño de pensar que nuestras tradiciones son más o siquiera de igual importancia que Cristo. ¿Tradiciones como qué? Porque hasta ahora lo he mencionado mucho, pero todavía no soy muy específico. Permíteme nombrar unas cosas. Tradiciones acerca de los cultos, la liturgia, el orden de eventos, la adoración. Pensar que, bueno, el culto tiene que ser de este tiempo, sí, si es variación de, están mal. No. Orden de eventos. ¿Sabe que por costumbre iniciamos con oración? Luego cantamos, luego entramos a la predicación. Yo estoy seguro que ese próximo domingo hiciera todo al revés. Predicando primero, después los cantos, después de la oración, dirían, ¿qué está pasando? Y tal vez algunos se atreverían a pensar que está mal, que así no debe ser. Sin embargo, son tradiciones. Música. Usar instrumentos o no. Instrumentos de cuerda o de viento o de percusión, sí o no. Usar himnarios o corarios, usar cánticos, usar pantalla. Tradiciones. Tradiciones. Que se pueden tener. El problema es que cuando yo digo que como yo lo hago así, así tiene que hacer. Y que no lo haga así está mal. Ahí está el problema. Elevando las tradiciones a un papel superior a la palabra de Dios. Vestuario.
La regla bíblica para vestirse, tanto aquí como en cualquier ámbito, es vestirse con modestia. Taparse la desnudez, por supuesto. Usar este color, otro color, esta tela, otra tela, este diseño, otro diseño, tradiciones. Y se pueden tener. Tú puedes tener tus preferencias, tus gustos, como tú quieras, siempre y cuando siga las reglas bíblicas. Pero cuando yo elevo eso y digo, porque yo me he visto así, los demás que tienen que hacerlo así también, he caído en el error de los fariseos. Celebración de ciertos días. Esa iglesia celebra Navidad. ¿A poco no saben que no fue en diciembre? Esa iglesia celebra Acción de Gracias, cuando Acción de Gracias es todos los días. O sea, mis hermanos, son cosas tan triviales que a veces las personas adoptan una postura por tradición y creen que todos los demás miembros del cuerpo de Cristo tienen que estar sujetos ¿a qué? A sus tradiciones. Y si no se hace, están mal. Mis hermanos, no nos envolvamos tanto en tradiciones religiosas o seculares, sino aferrémonos al Señor y su palabra. Porque ya les dije, al final de cuentas, ¿qué nos va a juzgar? Esa palabra en el día final. Ni va a entrar al caso cuánto usted siguió las tradiciones de su país, de esta iglesia, de su familia o tradiciones personales. No vendrá al caso. Tengamos cuidado de no caer en ese gancho. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu Hijo Jesucristo, por venir a este mundo a morir por nosotros, el sacrificio perfecto por nuestros delitos. Señor, durante su vida encontramos tantas enseñanzas profundas y hermosas. También encontramos enseñanzas cortantes, muy puntudas para diferentes grupos. Padre, deseamos seguir tu palabra por encima de todo. Deseamos que la palabra de Dios sea nuestro guía, nuestra luz hoy y siempre. No queremos imitar lo que hicieron los fariseos, elevando tradiciones humanas por encima de tu santa palabra. Líbranos de eso, Padre, como miembros, como familias y como iglesia. Que no caigamos en ese error. Padre, si hay alguna tradición que hemos seguido que es pecaminosa, arráncala de nuestras vidas. Queremos ser santos y puros delante de ti. Y cualquier cosa que ofende tu santidad, aunque sea parte de nuestra tradición, arráncala, Padre, para que podamos ser esa iglesia inmarcesible. Vamos a ser santos como tú eres santo. Padre, bendiga a cada hermano y hermano que ha venido este día. Bendiga la tarde y también la reunión esta noche. Y pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Como ya les dije, hay un par de bizcochos de pasteles que vamos a partir de aquel lado. Así que si usted desea pasar, celebrando el logro de nuestro hermano Ruperto, puede pasar. Y esta noche a las 6:30, no se olviden, 6:30, reunión anual de negocios. Espero pueda llegar, y los que no pueden llegar, hable conmigo, mi esposa, para ver cómo puede seguirnos en línea de una forma privada. Dios le bendiga. Nos vemos más tarde.